Hola, buenas. Somos Alejandro Carra y Carlos Arcos y vamos a hablar acerca de qué es el espliciosoma y cómo funciona el mecanismo de splicing. Pero antes, ¿qué es el pre-ARN mensajero? ¿Qué es el espliciosoma? ¿Qué es el procesamiento del ARN? La transcripción es el proceso por el cual, a partir de un ADN de doble cadena, obtenemos un transcrito de ARN. Mientras que los organismos procariotas obtienen directamente el ARN mensajero listo para cumplir su función, es decir, ser traducido, los organismos eucariotas obtienen transcritos de pre-ARN mensajero, el cual necesita ser procesado para poder ser traducido en proteínas. Este pre-ARN mensajero presenta dos tipos de secuencias codificantes, conocidas como exones, y además también presentan secuencias no codificantes, conocidas como intrones. Estos últimos son los que van a ser eliminados por un gran complejo dinámico de ARN y proteínas, que recibe el nombre de espliciosoma. La eliminación de estos intrones supone un paso esencial en la expresión y regulación de genes eucarióticos, y su mecanismo de eliminación, como los componentes que componen el complejo del espliciosoma, se encuentran muy conservados en la mayoría de organismos eucariotas. Ahora vamos a hablar de qué es el espliciosoma. Como bien hemos dicho, es un gran complejo dinámico de ARN y proteínas que cataliza la eliminación de intrones y el empalme de los exones flanqueantes. En este complejo participan los complejos NTC y NTR, además de enzimas, cofactores y 5 ARNs nucleares pequeños, conocidos como U1, U2, U4, U5 y U6, que en combinación con proteínas forman ribonucleoproteínas nucleares pequeñas. Durante décadas de estudios se ha ido obteniendo información detallada sobre la composición de estos complejos y de cómo actúan. Sin embargo, su naturaleza dinámica ha dificultado la determinación de la estructura a una resolución atómica, pero fue en 2016 cuando un grupo de investigadores presentó la estructura del espliciosoma catalítico a alta resolución, utilizando la técnica de microscopía crioelectrónica de una sola partícula, una técnica en la que se hace pasar una muestra previamente congelada con etano líquido por un haz de electrones, que va desviando los electrones, permitiendo así imágenes de alta resolución, lo que proporcionó evidencias que respaldaban las interacciones reportadas con anterioridad y revelando características nuevas que eran desconocidas hasta el momento. Ok, todo esto está muy bien, pero ¿cómo funciona? ¿Qué ocurre? Pues bueno, el espliciosoma va a catalizar la eliminación de intrones en dos reacciones químicas secuenciales. En la primera reacción se produce el corte del extremo 5' del intrón, que se conoce como el sitio de empalme o 5SS, que provoca que el intrón forme una estructura de lazo o lariat. En la segunda reacción se unen los exones libres que flanqueaban al intrón, generando así un ARN mensajero maduro sin intrón. Los complejos del espliciosoma sufren cambios conformacionales y estructurales a lo largo del proceso de formación de ARN mensajero maduro. Estos cambios y transiciones entre los complejos de espliciosoma son facilitados gracias a una serie de ATPasas. El proceso de splicing comienza con la unión de la ribonucleoproteína U1 al extremo 5SS, donde encontraremos dos nucleótidos, uno de guanosina y otro de uridina. Además, también se produce la unión de U2 a una región conocida como el sitio de ramificación, el cual se caracteriza por tener una adenosina altamente conservada. A continuación, U2 permite el reclutamiento de U6, U4 e U5, para formar así el complejo catalíticamente inactivo conocido como B-ACT. Después, U1 y U4 son liberados permitiendo el reclutamiento de NTC y NTR, que junto con una ATPasa, la PRP2, participan en la transición del complejo B-ACT al complejo C, el cual ya sí es catalíticamente activo. Es en este complejo donde tiene lugar el primer paso de empalme. PRP2 promueve la escisión del extremo 5SS y la posterior formación de la estructura del lariat por parte del intrón, donde el sitio de ramificación de la adenosina se une covalentemente a los nucleótidos G y U del extremo SS. En este momento se produce la liberación de uno de los exones. La enzima PRP16 promueve la formación del complejo C asterisco, que es el complejo donde se lleva a cabo el segundo paso de empalme. En esta reacción se produce el corte en el extremo 3' y además se produce la unión de los dos exones para formar el ARN mensajero ya maduro. Y por último, la enzima PRP22 se une al exón 3' y libera el ARN mensajero maduro del espliciosoma. Y se genera un espliciosoma de intrón lariat estable, conocido como ILS, y será PRP43 la encargada de disociar el ILS residual, permitiendo el reciclaje de las ribonucleoproteínas nucleares pequeñas y los NTC y NTR. Conclusiones y nuestra opinión acerca de lo que hemos aprendido. El espliciosoma es mucho más complejo de lo que en un inicio se puede pensar, y el hecho de que participen multitud de componentes de forma dinámica y constante dificultan su estudio. Por ello, en la actualidad existe un gran interés en conocer bien cómo funciona y cuáles son sus diversas interacciones. Y el conocimiento, tanto en condiciones normales como patológicas, de su estructura y funcionamiento, donde pueden existir mutaciones en estructuras, en complejos del propio espliciosoma o en el propio pre-ARN mensajero, podrían proporcionar nuevos enfoques para el tratamiento de enfermedades donde se producen estas alteraciones.
y este seminario nos ha permitido conocer más acerca del espliciosoma, sus componentes y cómo funcionan, qué interacciones se producen y cómo funciona en profundidad el proceso de splicing para la formación del ARN mensajero maduro.